Al final, Dale recibió un informe de la policía. Aún desconocía lo que estaba sucediendo cuando llegaron a su puerta. Incluso la posibilidad de que incluyera a su hija adoptiva se le escapó. Su corazón se aceleró cuando la policía le informó de inmediato que su amada hija era el motivo de su visita. Dale no pudo ocultar su asombro. Sin embargo, fue muy inesperado que las autoridades lo contactaran por la pequeña que adoptó de niño, ya que no había tenido noticias de ella en 16 años. Dale fue sentado lentamente por la policía, quien le explicó las peculiares circunstancias. El ahora anciano sintió lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta tras recibir solo una breve descripción del suceso. Estaba tan conmovido que por fin había descubierto la verdad sobre su hija adoptiva. Después de todo, esta vez fue abrumador y sorprendente. Si hubiera tenido alguna opción, habría sido el tipo de hecho que habría sido mejor ignorar. Oculto. Dale quedó devastado por la noticia, pero decidió que sería prudente visitar a Liz una última vez. La policía intentó concertar una última reunión con Lisa y Dale para intentar cerrar el asunto, dar explicaciones y darles la oportunidad de hablar de todo. Dale creía tener derecho a eso, al menos. Pero, ¿qué era lo que Liz le ocultaba a Dale? ¿Contribuyó esto a la falta de interés en adoptarla? De ser así, ¿por qué tardó tanto en revelar todo y ofrecer soluciones? Cuando Dale finalmente adoptó a Lise, fue la realización de la ambición de toda su vida. Para él, esta era una oportunidad que no podía dejar pasar porque siempre había querido ser padre. Era consciente de las dificultades que conlleva la paternidad, pero no le importaba. Era un niño pequeño que deseaba formar una familia. Este fue uno de los eventos más importantes de su vida. El único problema era que constantemente le faltaba un elemento esencial. Dale, un romántico, lamentablemente, nunca había descubierto al amor de su vida. Estaba pasando su vida adulta solo porque aún no había encontrado a su pareja ideal. Estaba decepcionado por no haber experimentado el amor verdadero, pero esperaba poder cumplir su meta en la vida, tener hijos y criarlos. Empezó a pensar en la adopción. Como le parecía la opción más sencilla, era consciente de que criar a un hijo solo no sería sencillo, pero decidió que valía la pena intentarlo. Liz tenía 6 años cuando Dale tomó la decisión de adoptar. Liz tuvo una vida difícil, ya que había entrado y salido del sistema de adopción toda su vida. Cuando Liz tenía 6 años, nunca imaginó que sería adoptada. Liz fue testigo de la selección y adopción de amigos y compañeros huérfanos en todos los orfanatos del otro lado. Lisa fue rechazada continuamente y, a medida que crecía, creía sinceramente que nunca encontraría un lugar al que llamar suyo. Al ser colocada a los 6 años, fue inusual que todos en el orfanato coincidieran en que la adopción tardía de Lisa era probablemente su mejor oportunidad. Esta es probablemente la razón por la que el pasado de Lisa se mantuvo en secreto cuando tomó su decisión. Temían que si se enteraba más sobre el pasado de Lisa, lo reconsideraría. Sabían que Dale eventualmente se enteraría del pasado de Lisa, pero hasta entonces se contentaban con mantenerlo en secreto si eso significaba que Liz sería adoptada con éxito. Lisa y Dale parecieron conectar como se predijo, aunque Dale aún no está casado, sus sueños de tener hijos finalmente se estaban haciendo realidad. Y Liz se comportaba perfectamente porque estaba encantada de haber sido finalmente seleccionada para la adopción. Dale tenía buen carácter, aunque era inusual que un padre soltero adoptara a una niña pequeña. Dale estaba emocionado de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia que le permitiría realizar sus aspiraciones de ser un padre orgulloso y amoroso. El hecho de que Liz ya tuviera 6 años cuando fue adoptada fue una de las razones que hicieron que Dale la vida más sencilla porque no tenía que hacer mucho para criarla. No tenía que lidiar con las dificultades de criar a una recién nacida. Liz era educada y autosuficiente. Liz estaba acostumbrada a tener reglas en el orfanato. Lo único difícil para Dale era establecer una conexión sincera con su hija adoptiva y mostrarle respeto, apoyo y compasión. Estaba dispuesto a brindarle a Liz la familia que ella tanto deseaba. Dale se esforzó mucho para desarrollar una conexión genuina con Liz a lo largo del tiempo. Cuando eran más jóvenes, se propuso pasar tiempo con ella y creía sinceramente que la había criado bien, pero tenía la impresión de que Liz se ocultaba algo. Se esforzó por ser el mejor padre posible durante su juventud y adolescencia. Quería que confiara en él y se sintiera lo suficientemente cómoda como para confiarle cualquier cosa que la molestara. Constantemente sentía que algo faltaba a pesar de sus mejores esfuerzos. Dale creía que Liz seguía estando separada de él a pesar de los años que habían estado juntos, seguían siendo bastante persona reservada después de todo este tiempo. Aunque intentó no notar que Lise no tenía muchos amigos de su edad con los que pasara tiempo frecuentemente, tal vez simplemente disfrutaba pasar tiempo a solas con sus pensamientos. Tampoco intentó hablar con él al respecto.
Lee se quedaba frecuentemente en su habitación todo el día sin decirle una palabra a Dale. Dale finalmente se dio cuenta de que ella también pasaba mucho tiempo fuera de casa después de la escuela sin ninguna justificación. Tenía la impresión de que no estaba interesada en salir con él. Dale estaba perplejo e inseguro de qué hacer. Por un lado, se dio cuenta de que sería preferible hablar con su hija sobre intentar ser más sociables y extrovertidos. Los adolescentes no deberían pasar tanto tiempo solos sin amigos. Por otro lado, deseaba que Grant le diera la independencia y la libertad que ella parecía preferir. Quería que fuera libre de decidir por sí misma y cometer sus propios errores. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que esto último fue la medida más prudente por el momento. Nada cambió realmente a medida que Lee crecía. Lo que Dale consideraba una típica etapa adolescente duró hasta que Lee cumplió 18 años, después de que Lee se viera obligada a dejar su hogar para ir a la universidad. Dale creía que, ahora que Lee se iba de casa, se esforzaría más por conocerlo. Sin embargo, parece que las cosas han empeorado, algo que Dale no pudo prever cuando tomó la decisión de adoptar a la pequeña de 6 años. En las primeras semanas, Dale intentó mantenerse en contacto con su hija, pero estaba tan lejos de casa que era aún más difícil mantener a Liz interesada e involucrada cuando estaba en casa. Además, cuando no están juntos, no hace falta decir que Dale estaba extremadamente triste por esta decisión. Liz tomó la decisión de asistir a una universidad a cientos de kilómetros de su casa. Ir a verla y hacer una visita rápida para ver cómo estaba fue un desafío para Dale. Tomó la decisión de visitar la universidad y sorprendió a su hija un día. Llevaba tanto tiempo deseando volver a ver a Liz que lo había estado organizando durante semanas. Preguntó en recepción por la habitación de Lisa al llegar a la universidad, pero le trajeron información extremadamente alarmante. No esperaba nada de esa visita y no podía creer lo que acababa de oír. Al parecer, Liz había abandonado la universidad meses antes sin informarle nada sobre su decisión. No sobrevivió a su primer semestre, y en lugar de avisarle, terminó mintiéndole todo este tiempo. Se lo había estado ocultando durante meses. Y para empeorar las cosas, Lise no intentó revelarle su alojamiento actual. Dale estaba muy preocupado. Aunque la decisión de Lisa de mantenerlo en secreto le afligía, estaba más preocupado por su seguridad. Empezó haciéndole numerosas llamadas y enviándole mensajes de texto, pero la llamada se cortó después de 2 timbres. Era comprensible, pero no disminuía el hecho de que estaba profundamente asustado y preocupado. Ella no quería hablar con él porque estaba devastado por esto, se quedó sin ideas. En ese momento, consideró contactar a la policía, pero le preocupaba que pudiera asustarla aún más. Dale creía haber decepcionado a sus padres. Solo había querido ser padre y criar un hijo cuando descubrió que, al menos, creía que su deseo se había hecho realidad. Pero si su hija ni siquiera le hablaba, era obvio que no había hecho un buen trabajo. Quería recuperar a su hija, pero ¿por qué la obligaría a verlo si ella no quería? Solo estaba realmente interesado en saber si estaba bien. Para asegurarse de que Elise estuviera segura, no haría muchas preguntas. Finalmente, decidió intentarlo una última vez. Planeaba enviarle al menos un solo mensaje pidiéndole que le avisara si todo estaba bien, en caso de que así fuera, que la dejara en paz. Después de todos los años que pasó criándola, le dolía pensar que así terminaría su relación de padre e hija, pero aún así quería asegurarse un poco de que Elise estuviera bien. Un tiempo después, recibió la confirmación. En respuesta, Lee dijo que estaba bien. Su hija adoptiva no le dijo nada más. Ella guardó silencio sobre su decisión de dejar la escuela, su ubicación actual y si planeaba intentar verlo pronto o incluso llamarlo. Ni siquiera un agradecimiento por todo. Dale en Denver estaba incluido en la nota, que era breve y fría. Dale presentía que su hija se había perdido en ese preciso momento. Había hecho todo lo posible a lo largo de los años para ponerse en contacto con ella y establecer una conexión, pero se dio cuenta de que esto era todo. Probablemente nunca entendería por qué había perdido el contrato de arrendamiento definitivamente. Dale finalmente llegaría a la conclusión de que estaba equivocado, pero pasarían otros 16 años antes de que volviera a saber de él. No había dejado de pensar en su hija adoptiva desde que escribió ese último mensaje, y Liz la buscó para hablar con ella y saber que salió mal. Fue una gran sorpresa cuando finalmente supo de ella, porque no la había escuchado en años. Un día, Dale estaba trabajando en su jardín. Después de jubilarse, disfrutaba del tiempo para cuidarlo. Le permitía concentrar sus ideas. Cuando sonó su teléfono, estaba cortando flores y se perdió en meditación. El timbre dejó de sonar antes de que pudiera contestar, aunque Dale, comprensiblemente, sentía curiosidad por la persona que llamaba, ya que casi nadie lo llamaba. Lo único que Dale podía ver al mirar su teléfono era la llamada perdida,
no había mensajes de voz ni mensajes. La mayoría de las veces, quienes lo necesitaban llamaban a su casa. Dentro, pero no se encontró nada en ese teléfono. Quizás todo fue solo un malentendido absurdo en ese momento. Dale ya había conocido a Hannah, una mujer con la que luego se casaría y que llevaba una vida tranquila similar a la de Dale. Hannah estaba afuera cuando la encontró y le preguntó si sabía de la enigmática conversación telefónica. Hannah lo rechazó, pero Hannah, quien ahora lleva 10 años casada con Dale, fue su pasado traumático lo que finalmente los unió. Casi 20 años antes, los dos hijos de Hannah habían fallecido en un accidente automovilístico. Cuando Dale la conoció, conectaron de inmediato y conectaron por la pérdida compartida de sus hijos. Ambos pueden identificarse con la angustia y las leyes del otro porque tenían un pasado similar, pero también los había unido otro factor. Poco después de conocerse, Hannah vio lo lindo y cariñoso que era Dale e hizo todo lo posible para asegurar su felicidad y que ella tuviera una vida hermosa. Él le dio un optimismo renovado sobre el futuro. Nada parecía poder detenerlo. Dale, sin embargo, se sentía muy diferente. Dale no tenía fe en haber logrado salvar a Hannah. De hecho, creía que el amor de su esposa lo había ayudado a superar su melancolía por el alquiler. Después de 16 años, finalmente se había decidido a dejarla ir sin la ayuda de Hannah. Dale no habría podido lograrlo. Hannah le informó a su esposo que no sabía de una llamada telefónica. No había compartido su número de teléfono con nadie nuevo. Dale aún no había probado el número porque ocasionalmente recibía llamadas falsas que eran una pérdida de tiempo. Ella le preguntó si le devolvería la llamada, pero una verificación más no le haría daño. Dale intentó llamar a los números 1, pero nadie respondió. Razonó que le devolverían la llamada si el asunto era realmente urgente. Terminó su trabajo en el jardín de flores al aire libre antes de entrar. Estaba tomando una copa de vino cuando su teléfono volvió a sonar. Ni siquiera había empezado a beber. La misma persona que lo había llamado antes hizo la llamada. Dale observó la pantalla mientras pensaba quién podría ser. Cuando se le pedía, siempre proporcionaba su teléfono fijo. Sin embargo, siempre tenía un móvil cerca por si acaso intentaba contactarlo de nuevo. Dale respiró hondo antes de responder. ¿Desde cuándo Dale le había dado tan poca importancia? Pero cuando se llevó el teléfono a la oreja, se sintió incómodo. Repitió sus saludos. Nada, pero no quería terminar la llamada. Nadie habló en ese momento. Entonces, de repente, oyó una voz extraña. Dale no estaba seguro de cómo interpretarla. Claramente no era la ley. La consternación de Dale se hizo evidente cuando un hombre llamó. Sin embargo, Dale creyó oír a una mujer hablar. Entre el ruido de fondo, Dale preguntó por el hombre, pero no recibió respuesta. Esto dejó aún más perplejo a Dale. El hombre le pedía consejo a la mujer. Su voz sonaba apagada, como si tuviera la mano en el auricular del teléfono. Dale no estaba seguro de qué estaba pasando, hasta que el hombre se dirigió a él llamándolo. Él respiró en voz alta. Sí, Dale, por favor, dime quién llama. La persona que llamó le informó a Dale que necesitaba decir algo. Dale no estaba seguro de qué se trataba ni de si era un estafador que llamaba haciéndose pasar por otra persona. La persona que llamó al otro lado de la línea mencionó el nombre de Lisa justo cuando Dale estaba a punto de colgar. Dale exhaló sorprendido. Su instinto le había dado en el clavo. Después de todo, ella estaba involucrada en esto. Dale temía que Liz podría haber sufrido un accidente terrible. Él era su contacto de emergencia. El hombre afirmó que Liz estaba cerca y quería hablar con Dale. Temía que Dale no quisiera hablar con ella. Dale dijo que nunca lo haría. Lo hago, realmente quiero hablar con Liz. Estaba ansioso por hacer una pregunta en particular. Cuando el hombre le entregó el teléfono, Dale notó estática por un breve tiempo. El otro extremo de la comunicación estaba en silencio. Le preocupaba que colgara después de cambiar de opinión. Pero después de casi 2 décadas de silencio, escuchó la voz de su hija cuando finalmente habló. Hola, papá. Dale no estaba seguro de cómo responder. Solo se concentró en mantener la compostura porque se sentía abrumado, sin llorar ni reaccionar. Quería escuchar la perspectiva de Lisa. Había mucho que descubrir sobre ella. ¿Dónde había estado durante ese periodo? Aunque Liz afirmaba estar bien, sintió la necesidad de desahogarse. Esa fue la razón por la que llamó. Simplemente necesitaba que Dale la escuchara a fondo y le permitiera terminar lo que estaba diciendo. Dale afirmó que lo haría si ella hubiera llamado después de tanto tiempo. Estaba seguro de que debía haber sido significativo. Liz comenzó por confesarle a su padre su arrepentimiento por haberlo abandonado cuando era más joven. Tenía muchos sentimientos encontrados sobre su lugar en el mundo.
Se preguntaba si continuar con Dale era la mejor opción, pero esa no era toda la historia, aún había otra explicación. Dale sentía curiosidad por saber por qué Liz había decidido ignorarlo y no intentar contactarlo. Él se había esforzado por contactar con Liz, contactarla y forjar una amistad. Dale odiaba hacer llorar a Liz, pero tenía que averiguarlo, aunque no quería. Había estado dándole vueltas al asunto durante años. Liz comenzó a contarle a su padre la verdad sobre la situación. Después de recuperar la compostura, Liz mencionó a una hija adoptiva. Había conocido a Dale en la universidad. Ambos sentían curiosidad por saber más sobre sus padres biológicos. Parecía un viaje inevitable. Una amiga de Lisa la convenció de que no contactara con Dale hasta que se resolvieran sus preocupaciones sobre sus padres, pero la cosa no terminó ahí. Liz necesitaba admitir algo más. Lee declaró que no había devuelto la llamada porque estaba demasiado ansiosa. Era consciente de que irse molestaría a Dale y no creía que quisiera volver con ella. Dale la consoló al saber que seguía pensando con más frecuencia y que nada de lo que hiciera cambiaría sus sentimientos por ella. También le interesaba saber si Lisa había localizado a sus padres biológicos años antes. Lisa decidió encontrar a sus padres biológicos tras encontrar unos documentos sobre ellos. Encontró la dirección de la casa y fue a verla. Le robaron mientras recorría la zona. Antes de que pudiera llegar, la despojaron de todo. Sin embargo, seguía teniendo ganas de saber más. Sobre su historia, al menos seguía buscando la casa. A pesar de tener poco dinero y no tener teléfono, finalmente pudo identificarla a partir de imágenes en línea. Sus padres biológicos ya no vivían allí. Sin embargo, uno de los vecinos le informó que habían asistido a rehabilitación de drogas después de eso. Las cosas se complicaron aún más para Elise. Elise se fue a vivir con una amiga mientras volvía a trabajar para obtener su título, porque no sabía qué más hacer. No estaba segura de dónde quería vivir después de graduarse. Muchos de sus amigos de la universidad se iban y le era difícil encontrar una vivienda asequible. ¿Cómo se suponía que iba a progresar? Liz finalmente encontró al amor de su vida y decidió aceptar su oferta de vivir con él. Él la animó cuando ella sugirió que quería contactar con Dale porque todavía estaban juntos, pero no actuó de inmediato. Liz no pudo evitar preocuparse de que Dale la rechazara y se enojara si lo hacía, a pesar de que Dale nunca le había dado una razón para pensar tan mal de él. Tenía miedo de que dejara de pensar en ella como su hija. Comenzó a investigar el paradero de Dale una vez que supo que la amaba sin condiciones, más difíciles de lo que esperaba. Dale no dejó mucho rastro de Elise. Realmente no creía que regresara después de todos esos años. El último número de teléfono conocido de Dale lo obtuvo Liz cuando visitó su casa anterior. Dependía de ella decidir si continuar o no. Continuó esperando y esperó, pero ¿por qué? Liz no tuvo ninguna explicación cuando Dale le preguntó por qué. No lo había llamado de inmediato. Necesitaba superarse y reunir la fortaleza para afrontar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Dale y Liz podían volver a ser una familia porque ella lo había hecho. Por fin empezaron a conversar, pero Dale tenía una petición muy importante: Dale orina. Demeter. Se reencontraron cara a cara 2 semanas después y presentaron al novio de Lisa y al de Hannah. Gracias por ver el video, dale un me gusta y compártelo.